Hola una vez más. En nuestra última sesión pudimos ver las dos secciones principales del constructor de formularios, es decir, el editor de esquemas y el constructor interactivo. Y ahora queremos analizar algunas de las características clave y las funcionalidades en el editor de esquemas mientras nos preparamos para construir nuestro formulario. Tenemos la importación de esquemas. La función de importar esquema en el editor de esquemas básicamente nos proporciona la capacidad de importar un esquema. Así que si tienes un esquema existente de algún lugar, tal vez has tomado un formulario de otra organización y te gustaría usarlo y quizás hacer algunas pequeñas modificaciones o cualquier modificación que desees hacerle al formulario o simplemente usarlo tal como está. Básicamente puedes importarlo. Tengo, por ejemplo, el formulario de evaluación de salud mental que puedo usar para mostrarte cómo puedes importarlo a tu editor de esquemas. Así que una vez que lo abres y lo importas, ahora lo tienes en tu editor de esquemas. Y si renderizas los cambios y previsualizas, ya puedes ver cómo va a lucir el formulario. Entonces puede que haya algunas cosas que no quieras en este formulario y desees eliminarlas o añadir más campos. Tienes la opción de usar el constructor interactivo o el editor de esquema para hacer tus modificaciones. Antes de ver esas modificaciones, déjame mostrarte también eso. Iniciar tu formulario o generarte con algunas preguntas predefinidas dentro de un formulario y darte un punto de partida para construir tu formulario. Realmente no tiene las preguntas por ti, pero, por ejemplo, puedes ver que ya tenemos algunas preguntas de muestra, como una que nos condujo como una entrada de texto, otra que nos condujo como una opción o selección. Y si observas esto, ya tiene dos secciones desde las cuales puedes continuar construyendo. Puedes editar estas secciones y renombrarlas como prefieras. Permíteme renombrar esto, por ejemplo, como los detalles del paciente. Detalles del paciente. Y guárdalo. Y puedo decidir duplicar esta pregunta, editarla, o puedo eliminar esta pregunta y básicamente agregar mi pregunta. Pero esto es solo para ayudarte a empezar, para iniciar el proceso de creación de formularios. Entonces, si añado una pregunta, básicamente me proporcionará todo lo que necesito o me pedirá todo lo que necesito para poder crear la nueva pregunta. Así que déjame poner mi nueva pregunta, como por ejemplo, solo usando un ejemplo, las fechas de visita para el paciente. Visitada, captura eso usando el caso Carmel. Y ese es un ID de pregunta, que debe ser único para cada pregunta. Y luego puedo seleccionar si mi campo va a ser opcional o requerido. Luego elige un tipo de pregunta. En este caso voy a elegir OBS. Esta es una fecha, como puedes ver. El tipo de renderización, básicamente, quiero que se muestre como una fecha. También necesito usar un concepto de backend. Si sabes que existe el concepto de backend, puedes buscarlo directamente dentro del sistema. Sistema y
déjame usar esta fecha de retorno de la visita. El código CL, que es 1596. Así que si también usara 1596 para buscarlo, suponiendo que conociera ese código, aún obtendría esto. Y puedes ver que tenemos algunos códigos como el SNOMED vinculado a eso. Cuando guardo eso, y luego renderizas los cambios y previsualizas, puedes ver que ese campo ahora ha sido añadido y ahora incluso puedo ir y eliminar este, porque no necesito eso, necesito construir mi formulario desde cero. Y ahora puedes continuar construyendo las diversas preguntas que necesitas crear aquí. Y si necesitas una sección diferente, puedes renombrar esta sección ahora como otra sección, dependiendo de cómo esté estructurado tu formulario. Y bueno, entonces he hablado sobre la vista previa. He hablado sobre aplicar los cambios. Entonces, una vez que hagas cualquier edición en tu formulario o realices cambios en tu formulario, básicamente deberías aplicar los cambios para que puedas previsualizar los cambios que has realizado en el formulario. Algo importante a tener en cuenta aquí es que ahora puedes copiar este esquema tal vez a otro sistema o en otro si has abierto otro sistema y tal vez solo quieres copiar eso o incluso ponerlo en otro lugar como para propósitos de guardado, como en el código visual o donde normalmente guardas tus esquemas. También guardar este esquema como respaldo. Y quizás cuando necesite importarlo de nuevo, simplemente puedo volver a la opción de importar esquema y ver que esto es lo que acabo de descargar, poder abrirlo y continuar construyendo mi formulario hasta que lo finalice. También guardar este esquema para propósitos de respaldo y tal vez cuando necesite importarlo de nuevo, puedo simplemente volver al esquema de importación y déjame ver. Poder ver que esto es lo que acabo de descargar, poder abrirlo y continuar construyendo mi formulario hasta finalizarlo. Sí, y eso es básicamente todo en términos de la introducción y las nociones básicas, las funciones clave y características dentro del constructor de formularios. En la próxima sesión profundizaremos mucho más en la creación propia del formulario. Veremos cómo se puede crear un nuevo formulario y cómo puedes guardar tu formulario. Y también cómo validar tu formulario y publicarlo. Por ahora vamos a detenernos aquí. Muchas gracias por escuchar. Adiós.